Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Hagamos Memoria. Hoy estamos como todos los días haciendo memoria de lo que el Señor ha hecho en la vida de todas las personas que tenemos aquí invitadas. Y hoy sí que tenemos una invitada pues bien especial. ¿Cómo estás, Mile? Adri, muchísimas gracias, yo estoy feliz de esa invitación tan hermosa, siento que es el Señor de muchas formas diciéndome que me ama y haciendo memoria agradecida. La memoria agradecida que tanto nos han enseñado acá en la escuela y con todo el amor para contarles en un momentico muy corto de ese paso que el Señor ha hecho por nuestras vidas y cómo cuando Cristo pasa hace nuevas todas las cosas. Bueno, pero comencemos diciendo cómo se llama esta invitada especial. Bueno, mi nombre es Ana Milena Grajales, una enamorada del Señor. Tuve mi encuentro con Él acá en la escuela. Amo profundamente a Oscar y a Luzma. Ellos saben que es verdad. Y amo la escuela, de verdad que me siento muy bendecida y deseo de todo corazón que las personas que en este momento nos están escuchando sientan ese gran regalo que es tener la escuela, la emisora y todos los espacios que acá nos brindan y que realmente propician ese encuentro personal con el Señor. Bueno, entonces contemos un poquito, antes de llegar a la escuela, cómo era esa experiencia, quién era Ana Milena, porque, pues, cómo era ese momento antes de que el Señor entrara en tu vida, porque hoy estás hablando y vas a dar memoria de todo lo que el Señor ha hecho, pero cómo era antes de conocer al Señor, cómo era tu vida. Bueno, a ver, le voy a pedir al Señor que me ayude así como a decir las cosas más importantes porque realmente creo que necesitaríamos un programa de más de 24 horas. A ver, Ana Milena es una mujer de un origen muy humilde. Dentro de la importancia de contar eso es que muchas veces desde pequeños crecemos sintiendo que no nos aman, que si Dios es bueno entonces ¿por qué me enfermo? Si Dios es bueno ¿por qué aguantamos hambre? Si Dios es bueno ¿por qué hay desempleo? Y empieza como un crecimiento con mucho amor, un crecer, con mucho amor en la casa, pero también con muchos vacíos. Y llega un momento en el que gracias a Dios, pues porque papá y mamá me enseñaron a ser muy juiciosa, muy responsable con el estudio Adri, tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy joven y en cargos buenos. Entonces, claro, pasar de una experiencia de carencias, de necesidades, a tener dinero en una edad muy temprana, yo empecé a tomar malas decisiones afectivas, malas decisiones de comprar amistades, de sentir que nadie me quería. Entonces digamos que yo la manera en la que buscaba ganarme el cariño de las personas era a través de lo que yo ganaba. Y en ese proceso digamos que también cometí como ese error de mendigar amor a personas ya desde lo afectivo romántico. O sea, yo sentí que me había enamorado de un joven y como yo tuve una enfermedad, que ya enseguida también te contaré lo de la enfermedad y a todos se los compartiré, esa persona no me quería, entonces yo empecé a mendigar amor con dinero. Entonces yo le decía, si usted me da un beso yo le doy 50,000 pesos, pero ya después yo no quería besos, yo quería era caricias, pero ya después las caricias no eran suficientes y empecé en un círculo vicioso de comprar mucho cariño, incluso de llegar a comprar sexualidad. Y yo creo que es importante decirlo y lo digo con amor y con respeto, sin avergonzarme, porque yo sé que llegué a unos puntos de alejarme tanto de Dios que yo sentía mucha vergüenza. Y precisamente como Él nos dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso yo lo viví. Y yo sé que yo soy una persona no merecedora del Señor, pero yo sí sé que Él me ama a pesar de mi pecado y con mi pecado incluido. Entonces digamos que eso es una de las facetas de Ana Milena. Otra faceta, yo tuve una enfermedad, Adri, por más de 5 años y medio en el que yo no tuve piel. Y realmente lo que yo tenía eran heridas, entonces yo todo el tiempo era abrigada con camisas de esas que nosotros acá decimos cuello de tortuga, desde acá, con las mangas largas y pantalones largos, porque yo realmente no tenía piel, tenía muchas heridas, entonces realmente pues eso era muy desagradable y repelía a las personas. Incluso a mí hubo un médico que me dijo que probablemente yo tenía lepra. Y cuando empecé ese proceso de buscar al Señor, lo primero que Él me da, gracias a alguien que llega a mi vida, una persona de fe, era identificar que la enfermedad que yo tenía era un odio muy grande hacia alguien cercano que en algún momento trató de abusar de mí
y un dolor muy grande con mi mamá. Entonces siempre tuve una etapa muy larga de mi vida en la que yo decía, es que mi mamá no me quiere. Y juzgué mucho a mamá y no disfruté a mi mamá por estar como cuestionando algunas decisiones que ella había tomado. Tengo que hacer un paréntesis muy grande. A ver, si yo les pudiera compartir a usted mi vida como en 2 grandes bloques, alejada del Señor, fue en mi sexualidad desordenada, en esa afectividad tan débil en la que yo puedo decir que a todas las personas les compraba la amistad, y la otra parte, la enfermedad del alma, y esa enfermedad del alma que se volvió una enfermedad física. De hecho, a mí me quedaron cicatrices, al principio me avergonzaban, y yo hoy amo mis cicatrices, porque cuando yo veo esas cicatrices, recuerdo que el Señor pasó por ahí. Amén, que sí. Entonces, digamos que esos fueron como 2 épocas muy grandes. ¿Por qué me tocan épocas? Porque es que yo creo que todos toda la vida nos levantamos de una y caemos en otra, nos levantamos de esa otra y caemos en otra, pero el Señor así nos quiere y nos acepta. Entonces, ese paréntesis es que en esas épocas pues yo me peleé con Dios. Es que Dios no me quiere, es que si yo soy buena porque tengo esta enfermedad, es que porque a mí nadie me quiere, Dios no existe. Peleaba con mamá todo el tiempo porque ella me decía vamos a misa y yo le decía que me va a invitar allá, eso es una bobada. Entonces llegó un momento cuando el Señor pasó por mi vida sanando la piel, que yo a mi manera empecé a buscar a Dios. Entonces yo empecé a escuchar musiquita de Dios, yo leía la Biblia, oraba a mi manera y esa era mi relación con Dios. Y recuerdo que un día alguien me dijo que yo, ¿de qué religión era? Él me dijo, ¿tú eres cristiana? Y yo, no, yo soy católica. Porque en mi ignorancia decía, no, no soy cristiana, soy católica. Somos cristianos católicos. Y él empezó a invitarme a una iglesia cristiana, pero que ellos sí no son católicos. Y empezó a invitarme hasta que llegó un momento en el que yo dije, listo, voy a ir. Y recuerdo que ese día, en medio de mi insensatez, de estar alejada del Señor, en el fondo yo creo que Él sabía que para qué me necesitaba o qué planes tenía conmigo. Y recuerdo que a la hora del almuerzo, cuando terminé pues mi almuercito, yo le dije al Señor, ve, yo sé que yo no estoy viviendo bien y no quiero seguir viviendo así. Si yo lo voy a encontrar a usted en esa iglesia, que yo vaya hoy sin más excusas. Pero si yo a usted lo voy a encontrar en mi iglesia católica, que yo lo encuentre a usted bien y que viva una verdadera fe. Yo sé que esa fue mi oración, terminé mi descanso y seguí trabajando. Y me entró una llamada de Monchis, que él también es de acá de la escuela, pero yo no sabía que él venía acá. Y le conté toda la historia, para dónde iba. Y recuerdo que le dije, ve Monchis, es que yo estoy buscando muchas respuestas. Es que esta historia es, yo estoy aquí, yo no sé cuántas veces la he escuchado, pero estoy que no puedo ni respirar. Se vale llorar, se vale, porque eso es parte como de nuestra historia, recordar, esas lágrimas son de amor, recordar de todo, recordar todo el amor, porque sé que Mile se siente amada y bendecida, y todo esto es para la gloria de Dios. Por eso es que hacemos memoria de todas esas historias que en algún momento de nuestra vida, como decías tú, nos van cobrando facturas, ¿cierto? Así es. Nos van cobrando factura el cuerpo desde la parte física, desde la parte emocional, y vamos acumulando, pero llega un momento en que le escuchamos, porque el Señor siempre toca nuestra puerta. Lo que pasa es que somos un poco sordos, y entonces este es el momento en el que esa sordera desaparece y tú lo estás empezando a escuchar. Así es, Adri. Ya me calmé. Entonces yo recuerdo que ese día le dije a Monchis, ve Monchis, yo estoy buscando muchas respuestas. Y yo sé que si encuentro a Oscar y a Luz María, las voy a encontrar. Yo a Oscar y a Luz María los había escuchado. Hacía por ahí 10, 15 años atrás, en una época en que yo hacía arepas para vender con mamá. Entonces estaba muy niña, yo tendría por ahí 12 años cuando eso. Y a mí me enamoraron ellos, y yo recuerdo que yo era feliz escuchando esa emisora, y esa era mi moral para moler, porque le cuento a Adri que yo me molía hasta 40 y 50 kilos a mano en semana. Entonces eso para una niña de 12, 13 años es una muy buena tarea. Pero a mí me entusiasmaba mucho madrugar porque sabía que los iba a escuchar. Y yo le decía a mamá, cuando yo crezca yo quiero ser como ellos.
pero crecí, se me olvidó. Bueno, no crecí mucho, en vez de pasaron los años y a mí se me olvidó esa historia de amor con Oscar y Luz María. No los conocía físicamente, todavía he sido por la emisora, pero mira el regalo que Dios me dio, porque él sí me había escuchado. Y ese día cuando le conté a Monchis, él me dijo, Mila, pero es que yo los conozco. Y ese día fue la primera vez que llegué a la escuela. Y recuerdo que llegué a la Eucaristía de la Alabanza un jueves, feliz porque iba a conocer a Oscar. Y ese día estaba Juan David. Pero ese era el encuentro de amor. Sabía sí. que lo necesitabas conocer, era Así él. era. Y ese día, la charla, tienes toda la razón, Adri, era la del hijo pródigo. Y desde ese día, se los digo, yo estoy enamorada de la escuela. He aprendido mucho, Adri, y se los comparto a todos. Yo aprendí que el Señor nos puede dar a nosotros en un instante lo que nosotros podemos esforzarnos toda una vida en construir. En esos ires y venires de la escuela, de que uno a veces se aleja, de que terminan muchas cosas y de los testimonios que da, yo sé que yo muchas veces acá a mis hermanos de comunidad en la escuela les di el testimonio de que el Señor había pagado una deuda de más de 37 millones de pesos, que era una deuda fruto de mi pecado. Y resulta que hace más o menos 2 años yo perdí todos los ahorros del apartamento, los ahorros de muchos años. Y hubo un momento en el que yo pensé, y se los comparto porque eso sí no se los he compartido a ninguno acá en la escuela, que yo decía, pero venga, hace un tiempo yo estaba dando un testimonio de que el Señor me había ayudado a mí a pagar tantas deudas, porque esa deuda, que esa es otra historia que habría que contar, fue resultado de mi pecado, y esa deuda que era de más de 37 millones, en fe y por obra y gracia del Señor, terminaron siendo 500,000 pesos. Y yo sé que muchos que han escuchado mi historia saben cómo fue. Pero entonces, ¿qué pasa? Recordemos lo que yo les decía, una persona que toda la vida no, pero que sí su infancia creció en medio pues como de las limitaciones, de lo básico. Se los digo de todo corazón, yo toda mi vida he soñado con poder tener mi casa, y yo todavía sueño, y sé que el Señor me lo va a regalar. Pero entonces cuando me casé con mi esposito y que el Señor me lo bendiga, empezamos a ahorrar, empezamos a tener un proyecto, compramos un apartamento, perdimos el apartamento, el ahorro de muchos años. Y aunque fueron unos días difíciles, fueron los momentos en los que más amada me sentí por el Señor. Porque cuando uno lo pierde todo, se da cuenta que lo único que necesita es a Dios. Y ahí fue, Adri, cuando en algún momento yo te decía a ti, uno dar testimonio, cuando yo digo, es que yo fui, es que yo viví, es que a mí me pasó, es que el Señor me sanó, digamos que es muy fácil, porque yo estoy diciendo, el Señor pasó por mi vida y el Señor hizo nuevas todas las cosas. Pero cuando yo ya estoy en un proceso de fe y cuento mi testimonio y veo que estoy pasando por situaciones de mucha crisis, a mí me tocó vivir 1 año y medio el cierre de una empresa y de despedir más de 210 personas, fueron cargas emocionales muy duras. Entonces uno como da testimonio cuando a veces nosotros creemos que el estar con Dios es como si nos blindara del sufrimiento y de la adversidad. Y Adri, yo te lo decía a ti y hoy se lo digo a todos los que me están escuchando. Hermanos, ¿saben cuál es el mayor testimonio? Cuando en medio de la adversidad nosotros seguimos firmes porque sabemos que es Dios el que está con nosotros. Una vez el padre Hernán Cardona en un diplomado nos decía que hay un pasaje de la Biblia que dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y el padre Hernán Cardona nos decía, no, la traducción correcta es, no cae una hoja de un árbol sin que Dios caiga junto con ella. Y eso cambia por completo la historia. Entonces, la verdad, yo siento que el regalo más grande que yo tengo hoy es que a mí, al día de hoy, la adversidad siempre me llena de gozo. Y lo estoy diciendo de verdad, no lo estoy diciendo como por dar un testimonio y ya no. De hecho, yo a Diego se lo digo, amor, yo siento que Dios es tan bello que a raíz de todo lo que hemos vivido, yo ya entendí que cada vez que algo está pasando difícil, Él está conmigo y yo se lo digo, Señor, ayúdeme a entender esto. Y también soy honesta, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos épocas
de un amor muy efervescente con el Señor. Y tenemos épocas como de desierto. Y se los comparto, cuando yo he tenido mis épocas de desierto, yo he estado aún con el Señor, primero porque Él no me deja, y segundo porque por convicción, ahí es cuando se vuelve tan importante la memoria agradecida de la que tanto nos hablan en la escuela. Uno dice, venga, si el Señor pasó, si el Señor me sacó de la esclavitud, si el Señor me ha traído a esta promesa y a esta tierra prometida, el Señor hoy en esto también me está acompañando y me está respaldando. Entonces hoy, si yo les dijera a ustedes más que el testimonio de que el Señor me sanó de la piel, que amén y gracias por la piel y la salud que me ha dado, que el Señor me sanó de ese rencor que tenía hacia esa persona que les decía, que el Señor me ha dado la posibilidad de tener una relación, porque incluso con Diego yo tuve un año en castidad antes de casarnos, como viviendo toda esa sanación a esa época en la que yo tuve tanto desorden en mi vida sexual. Yo creo que por encima de todas esas cosas y esos testimonios es saber hoy que el Señor siempre está conmigo. De hecho, hay ciertas cosas por las que yo paso y como que me duelen, y yo le digo al Señor, Señor, gracias por lo que pasó, gracias por lo que está pasando y gracias por lo que va a pasar. Y he aprendido a ser muy feliz con lo simple, con lo pequeño. De hecho, yo recuerdo ahorita en cuarentena, una vez que estaba haciendo un desayuno, y yo sé que de pronto muchos no entenderán lo que les voy a contar, pero yo sí sé lo hermoso de ese sentimiento ese día, y era que en plena cuarentena nosotros veníamos recién de lo que te había dicho Adri, de haber perdido el apartamento, el ahorro, de que se cerró la empresa donde estaba, entonces como que eran muchas cosas juntas. Y recuerdo yo que ese día estaba haciendo el desayuno y entraba como un rayito de luz así, caía justo ahí donde estaba haciendo el desayuno. Y yo dije, estamos sanos, mi papá y mi mamá están bien, mis hermanos, todos. Estaba otra vez con el proyecto de banana de nuestra empresa, pero todo estaba cerrado porque eso fue muy en plena pandemia, cuando todavía no podíamos salir. Y yo decía, Señor, pero vos me amas tanto y todo está tan bien. Y yo le dije, ay Dios, mi Dios le pague. Entonces a Diego le dio mucha risa, pero yo lo dije de corazón, o sea, es que yo estoy tan agradecida que yo no tengo como más decirle, pero eso fue algo que me brotó. Y yo le decía a él, es que hay momentos de una gratitud tan inmensa que yo no encuentro como más decirle. Y se los digo de todo corazón, vengo de unos días que yo te contaba de estrés, de dificultades, de cosas, y es como con ese estrés y esa tensión, pero venga Señor que aquí vamos, y yo sé que usted está conmigo y de esta vamos a salir. Y si yo les pudiera decir hoy, bueno, sí quiero poder decirles algo entre mi testimonio que también quiero contarlo hoy, porque eso sí no lo he contado últimamente. Yo les decía ahorita que yo tenía muchos dolores con mi mamá. Y yo siempre decía, es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá quiere más a mis hermanos. Y Diego, mi esposo, es un hombre muy amoroso con la mamá. Entonces yo le decía a él, amor, yo quiero algún día querer a mi mamá, sí. Porque él llegaba y mamá, venga, yo le ayudo. Y él la abrazaba y yo sentía que yo con mi mamá no era capaz. Entonces yo le decía mucho al Señor, Señor, que yo pueda amar a mi mamá, que yo disfrute a mi mamá, que yo aprenda a ser buena hija. Porque uno cree muchas veces que ser buen hijo es o le colaboro, o le hago la visita, o si voy y tiene algo por hacer, le ayudo. Pero yo sé que mi mamá agradece y valora mucho el tiempo, la compañía. Y yo le oraba mucho a Dios, pero entonces Diego me decía, amor, vamos a visitar a la suegra. No, amor, es que tengo mucho trabajo. Amor, vamos a visitar a la suegra. No, amor, es que yo tengo que hacer tal cosa. O sea, mi mamá. Y siempre la que resultaba con la excusa era yo. Y pues Dios me ayudó. Sino que yo entendí algo también, y es que Génesis es todos los días. Entonces el Señor todos los días dice, háganse en los cielos y háganse en la tierra, y todo se hace. Pero siempre el Señor cuando llega donde nosotros, ¿qué nos dice? Hagamos al hombre. Entonces yo le estaba pidiendo al Señor que me sanara mi relación con mi mamá, y Él me está diciendo, hagamos pues 1000, porque entonces faltaba la partecita mía. Y es tan hermoso que hoy les puedo compartir que yo todos los días voy a la Eucaristía con mi mamá a las 7 de la mañana. Qué bendición. Y todos los días tengo una cita y un café con mi mamá, y es un café que disfruto con amor. Entonces yo digo, es que disfruto
no es el amor de mi mamá hacia mis hermanos, es el amor que mi mamá tiene para mí. Y ahí sí, Oscar me está escuchando, muchas gracias, Oscar. Yo recuerdo un día que él dijo que era, voy a decirlo como yo lo entendí, como yo lo recuerdo, que nosotros muchas veces le exigimos a los papás que nos tienen que querer a todos por igual. Y él decía que un papá nunca debe de querer a todos los hijos por igual, que un papá ama a los hijos como cada hijo necesita ser amado. Y ahí fue donde empezó mi sanación con mi mamá, porque yo empecé a entender que mi mamá nos amaba a cada uno de nosotros como necesitamos ser amados. Entonces, ¿yo qué disfruto? El amor que mi mamá tiene para mí. Y es muy lindo porque mi mamá es una persona muy sola, y es como la felicidad con la que mamá cuenta, es que ella mantiene muy ocupada, pero es que la misa, después de la misa, ese ratico es para mí. Y el cafecito es para mí. Y yo sé que después de que nos tomamos ese café, mamá se puede quedar solita todo el día en la casa. Pero ese ratico yo sé que ella lo disfruta y yo lo disfruto mucho. Entonces yo sé que es ese regalo del Señor diciéndome, como en ese Génesis, hagamos al hombre. Venga, Mile, hagamos pues esa relación con su mamá. Ame a la mamá de hoy, no a la mamá de hace 30 años, de hace 40 años. Ame a esa mamá que usted tiene hoy. Y eso también hace parte de mi testimonio. Entonces, ¿eso qué es? Que Dios todos los días obra. Si nosotros tenemos cosas que llevamos mucho tiempo orándole al Señor, hay que seguir orando y laborando. Entonces, el Señor es el que nos da la vida y el hacedor de todas las cosas, pero nosotros que somos sus hijos, Adri, tenemos que poner nuestro pedacito. Y como les decía, yo creo que el mayor testimonio que les puedo dar es que me ha tocado muy duro en muchas cosas, pero siempre he sentido que hasta en esas cosas Dios me ha amado. Amén. Y que por ese amor es que estamos acá diciendo, es Cristo que pasa. Yo digo cada vez como que pasa algo y después de esa dificultad pasa algo bueno, yo le digo al amor, es Cristo que pasa. Entonces una vez, yo recuerdo que el padre Ignacio Larrañaga decía que es como cuando un caminante pasa en la noche y vos no lo viste, pero al otro día tú te levantas y ves las huellas. Entonces tú sabes que hubo un caminante no porque viste al caminante, sino por las huellas que él dejó. Ese es mi testimonio hoy, que Cristo ha pasado por mi vida, por mi familia, ha pasado por todos los que estamos acá en la escuela y seguro por todos, por la humanidad Cristo pasa. Y la mejor manera de verlo es pedir que nos dé la gracia de ver las huellas que Él va dejando en nuestras vidas. Amén. Bueno, yo no tuve que preguntar, yo no tuve que decir nada, yo le dije, Mile, yo tengo como 20 preguntas, pero Mile no me dejó. Ay, Adri, ella contó maravillosamente. Este testimonio es para, como le decía yo, tomarnos un café de horas, volver a recordar, porque esto lo hemos hecho varias veces, sí. Y bendito Dios, de todas las cosas tan hermosas que ha hecho el Señor en tu vida y, como decías, en la vida de todos nosotros. Mire, bueno, ya para terminar el programa, pues porque el tiempo ya se nos ha terminado, yo quisiera que tú, si tienes como algún último mensaje. Yo sé que se quedan muchas cosas sin hablar, no hablamos de ese proceso en la escuela, de tu liderazgo, de la comunidad, bueno, en fin, de ese matrimonio, porque el Señor te regaló, ella dice pues que el mejor esposo, aunque sea el mío. El hombre más lindo del mundo. Pero él se lo cree, él sí cree que es el hombre más lindo del mundo. Entonces, el Señor pues ha hecho maravillas en muchas otras cosas. ¿Tú con qué quieres como rematar ese momentico y despedir entonces a las personas que hoy nos están escuchando y viendo? Ay, Adri, pues son tantas cosas, pero yo creo que lo primero es que volvamos a la casa del Padre. Y se lo estoy diciendo a todos y me lo estoy diciendo a mí misma. La escuela es un regalo que el Señor nos da. Y qué rico que cada uno de nosotros, desde el lugar donde está, si tenemos la posibilidad de acercarnos de nuevo a la escuela, lo hagamos. Y créanme que me lo estoy diciendo a mí misma. Los oídos más cerquitas que están son los míos. La escuela es un oasis en medio de desiertos tan grandes que hay en la sociedad, y que el llegar a la escuela no puede ser en vano. El llegar a la escuela nos tiene que volver discípulos misioneros, que se nos note que esa formación que estamos teniendo acá nos lleve a servir a otros espacios, a nuestros lugares de trabajo, a nuestros hogares, a nuestros lugares de estudio. Yo creo que nosotros tenemos que volvernos muy radicales en nuestra fe. Y como yo por ahí ahorita escuché a Oscar diciendo el tema de los bono ofrenda, yo siempre he dicho, la escuela es una obra del Señor, porque realmente
nunca vamos a poder dimensionar la cantidad de vida y de bendiciones que han llegado por la escuela. Entonces yo sí creo que este es el momento en que todos en esa acción de gracias con el Señor aportemos como ese granito. Sí, además porque recordemos que Él es muy buen sembrador y Él nos dijo que uno siembra la semilla y Él se encarga de la cosecha. Entonces Él a nosotros no nos está pidiendo la cosecha ni el árbol, Él nos está pidiendo es la semilla. Entonces yo creo que es eso. Yo sé que nos escuchan de muchos lugares del mundo y qué tan bonito es Dios que logra hacer eso con la escuela. Del lugar en donde estemos, si hay algún lugar cercano de la escuela al que nosotros podamos acercarnos físicamente, valorémoslo, porque realmente la escuela es un descanso, es un lugar de formación, de encuentro con el Señor y de construcción de amistades muy lindas. Yo creo que la escuela, y nunca doy ese testimonio y tendría que darlo, es que yo siempre he sufrido de no tener amigos. Yo te lo decía hace 8 días y se me ha olvidado decir que la escuela sí me ha dado muy buenos amigos. Y lo segundo, que si no podemos o no tenemos cerquita alguna sede de la escuela, pues bendito sea Dios que está en la emisora y que si demos nuestro granito, esa semillita que el Señor se encargará de hacer muy buena cosecha. Y cuando me quiera volver a invitar le cuento el resto de la historia. Es que son 42 años, ¿cómo va a contar 42 años en 25 minutos, muy conchudos? Y ella que no para de hablar. Ay, sí, Mile, muchas gracias, que el Señor te bendiga y gracias pues por haber aceptado esta invitación del Señor. Que el Muchas Señor los gracias bendiga. a todos. Gracias a todos.